Muy buenas noches a todos, estamos en un nuevo programa de la Resistencia y ya para comenzar el primer bloque vamos a estar hablando del gigante asiático, vamos a estar hablando de China, que pareciera ser que el control ya ha pasado todas las fronteras que hemos hablado mediante Big Data, control social, político, económico y demás. Y ahora va un tema el cual muy polémico, también tenemos a Lion que hizo un video que está en su canal por si lo quieren ver con otra mirada un poco más humorística y también va a opinar en este bloque en el cual China va a limitar la cantidad de tiempo que los niños puedan jugar videojuegos a solo 3 horas la gran mayoría de las semanas. Es una medida dramática, una restricción dramática que acentúa un golpe en el mercado de juegos más grande del mundo, que es el de Pekín, el cual señaló, desde Pekín dijeron que toda esta campaña es para controlar la expansión de las grandes compañías tecnológicas. Las plataformas de juego, desde Tecnet, Holdings, hasta Nets, por ejemplo, solo van a poder ofrecer juegos en línea a menores a partir de las 8 p.m. hasta las 9 p.m. Los viernes, fines de semana y días festivos. Esto lo informó la agencia estatal de noticias, citando un aviso de la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones que las nuevas reglas son un avance importante con respecto a una restricción anterior establecida en 2019. Esta decisión, han comentado diversos analistas y diversas personas desde China, que esta decisión es la más estricta hasta la fecha y esencialmente eliminará la mayor parte del gasto de los menores, que claramente es en videojuegos. ¿En qué gasta la plata alguien en el siglo XXI? En jugar videojuegos, en un jueguito de la computadora, en el celular, PlayStation, Xbox y demás. A su vez, se ha señalado que los esfuerzos para controlar a las grandes empresas de tecnología va a continuar y un comité de alto nivel dirigido por el presidente Xi Jinping dijo que los esfuerzos realizados para prevenir la expansión desordenada de algunas empresas tecnológicas habían sido un éxito que al tiempo han prometido más transparencia y previsibilidad en el establecimiento de las políticas. A su vez, también dijo que estas políticas son antimonopolio, ya que China las necesita para poder seguir creciendo. Y mientras tanto, claramente los mercados del mundo siguen castigando todas estas noticias y toda esta información que surge, hablando por ejemplo del caso de NetAce, que cayó más de 9,3% en las operaciones en el mercado de Nueva York, mientras la gran mayoría de las empresas relacionadas a los videojuegos chinas claramente se han desplomado. Y han comentado algunos, por ejemplo, directores ejecutivos y demás de estas empresas que 3 horas a la semana es demasiado poco. Esta política también va a tener un impacto muy negativo en casi todas las empresas. También han comentado que pensé que las medidas regulatorias se tomarían un descanso gradualmente, pero no se detendrá en absoluto. Esto va a perjudicar también todo el naciente repunte tecnológico que estaba sucediendo en China. A su vez, hay que resaltar que las nuevas reglas subrayan hasta qué punto Pekín tiene la intención de frenar esta adicción a los videojuegos entre los jóvenes y empujar a su futura fuerza laboral a las actividades más productivas. A principios de este mes, por ejemplo, los medios estatales ya habían publicado una crítica contundente a toda esta industria de los videojuegos y demás, etiquetándolo como el opio espiritual. Esa descripción se eliminó más tarde, pero los precios de las acciones claramente se desplomaron, ya que pudieron ver por dónde iba a ir toda esta cuestión. Y me parece muy interesante para abrir la mesa, porque creo que todos van a querer opinar sobre este tema, justamente la importancia que tiene y cómo China está entendiendo todo esto, porque muchísima gente lo puede interpretar como, bueno, no es solamente una restricción estatal hacia los hijos, hacia los jóvenes menores de edad, para que no jueguen a los videojuegos todos los días y demás, pero nadie está analizando qué significa esto en realidad políticamente y económicamente a futuro, ya que como bien sabemos, una de las mayores adicciones y mayor gasto de energía y de dinero, como bien han nombrado, tienen los jóvenes hoy en día son los videojuegos, claramente. Por lo tanto, China, al hacer esto, lo cual está totalmente, desde mi punto de vista personal, está totalmente mal, ya que las limitaciones las tienen que poner los padres, no el papi Estado, lo que está intentando hacer es que toda esta energía y todo este tiempo en el cual los jóvenes están abocados jugando videojuegos y demás, lo estén o estudiando o trabajando entendiendo que es la única forma de crecer al país de China, el cual sabemos que está con toda esta expansión imperialista que hemos mencionado millones de veces, y por qué no también algún tipo de relación con el ejército que puede venir, que creo que Lion tiene una teoría relacionada por ese lado. Lion, toda tuya la palabra. Gracias, Nico. Sí, como comenté en mi video, en algún punto yo me ponía a analizar exactamente por qué el PPSH hacía todo esto. Y lo que termino sacando o concluyendo, es una teoría, obviamente no hay nada oficial, pero es que el gobierno me parece que entiende todo lo que capaz le hace mal a Occidente. Y entonces de esa manera, en vez de
justamente como suele hacer Occidente de otras partes hacia acá, es no copiarlo. Entonces, para eso quiere que la gente no esté tan abstraída y demás y tan relacionada con su tecnología, que es algo bastante complicado en Asia en general, China, Corea, Japón y demás, pero principalmente en China, donde, si no me equivoco, hace unos años había un montón de gente que directamente vivían en cibercafés y demás porque se le hacía mucho más barato que tener una casa y demás, etcétera, y que estaban muy obsesionados con jugar videojuegos y demás. Más allá que obviamente yo tengo un canal de videojuegos y hasta donde yo tengo entendido no hay una patología que realmente se podría decir que hay adicción a los videojuegos, o por lo menos en la gran mayoría de jugadores, sí, capaz en pequeñas porciones, en pequeños porcentajes de gente más específica, o capaz que tiene algún problema, además, ahí capaz sí podríamos analizar desde ese punto. Pero entiendo, como digo, desde mi punto de vista, lo que yo analizaba era que lo que quiere es que se concentren más en la vida real, en capaz formar familia, o trabajar, o entrar al ejército, lo que sea, porque China ya lo hemos visto, diferentes noticias que han abarcado acá la resistencia y demás, lo que quiere es expandirse y van a necesitar soldados a futuro para eso. Entonces, me parece que es un poco por ese lado. Es verdad que esto solamente afecta a los juegos en línea, no afecta a los juegos en solitario que no necesitan conexión y demás, en principio, porque ya sabemos cómo es China, entonces solamente desde mi punto de vista al tiempo es posible que también de alguna manera prohíban del todo los juegos como ya había pasado en algún punto. Claramente esto solamente en principio lo va a efectuar obviamente China, no le sirve en sí a las compañías importantes de Occidente porque justamente lo que quieren es que vos pases más tiempo jugando acá ya sea Microsoft, Sony, demás, etcétera. Igual al mismo tiempo, para ir terminando mi participación, es algo que no comenté en mi video, me queda un poco la duda realmente si esto no es una falsa bandera. ¿Por qué lo digo? Porque inmediatamente cuando pasó esto, Nitis, que es la compañía que vos mencionabas, Nico, y Tencent, lo que estaban haciendo era tratar de crear estudios en Japón y demás en otros lados. Yo no sé por qué me queda la duda si esto no es de alguna forma como para justificarle a esas compañías o sea, que es como una especie de finta, o sea, o de pantalla de humo, tipo como, che, me parece que te voy a poner restricciones y te vas a tener que ir del país o vas a tener que abrir empresas en otro lado, pero guiño, guiño, codo, codo, vos sabés por qué lo haces y es para que justamente nos hagas de espías en otros países. Y además sabemos que justamente, vos fíjate que de las primeras noticias que salieron es que lo iban a hacer en Japón. Sabemos históricamente por diferentes problemas que Japón y China y Japón no se quieren, entonces no, me queda un poco la duda. No digo que esto es así, esto es una especulación propia, pero también podría pasar. O directamente, porque realmente me sorprendió mucho a Tencent y a otras compañías, realmente le dieron demasiados golpes, le sacaron sus derechos en muchos juegos, en temas de la música también, o sea, me sorprendió bastante que lo hicieron. Por eso a mí me sigue quedando la duda si realmente es algo real o es real en algún punto, pero también para empujarlos a que inviertan capital en otros países y demás para hacer espionaje o algo parecido. Y algo que me había olvidado es que igual en algún punto tiene lógica esto porque lo que hicieron fue atacar a los juegos online y a los juegos que tienen microtransacciones. Y algo complicado por el tema de la ludopatía, que eso sí es un tema jodido y algo que hay que tener ahí en cuenta en general, que es algo que afecta acá, o sea, hay un montón de noticias de niños que le sacan la tarjeta de crédito a sus padres y se lo gastan muchísimo en juegos que tienen DLCs o que terminan siendo como tragamonedas, y ¿viste? Así, como si fuera un casino. Entonces, es un tema que medianamente en lo lógico China lo tenía que hacer o me parece bien que lo haga, no porque apoye a China y demás, etcétera, que se jodan, pero quiero decir, me parece lógica la acción y es algo que capaz se tendría que hablar acá, pero no va a pasar porque Occidente está con la cabeza en el culo, así que... Horacio, Rami, bien cortito viendo el tiempo. Sí, yo opino básicamente al principio todo lo que dijo Lion, coincido, la verdad que, y después también, en realidad eso más es un tema más de él, eso que dijo en segundo lugar. Y yo creo que básicamente China lo que está buscando es eh, crear un ejército tal cual como dijo Lion, crear un nuevo, una nueva sociedad distinta a la Occidente. He leído comentarios donde se muestran que muchos comentarios acerca de esto, diciendo que China entendió los problemas de Occidente y ellos no lo quieren repetir. Algo que me parece razonable y creo que China apunta a eso. Esa es mi visión, esa es mi percepción de acuerdo a lo que veo en China. Quizás hay una ludopatía, quizás hay una adicción a los videojuegos que nosotros no lo vemos. Y con el avance de la tecnología y todo esto, en la actualidad
Probablemente sea así. Entiendo que hay casos de adicciones bastante severas a los videojuegos y que pueden terminar bastante mal. He leído algunas noticias sobre estos casos, sobre todo allá en Oriente, en Asia. Así que me parece que no lo veo mal, yo no lo veo mal, digamos, hablando en ese sentido. Los que tendrían que cambiar son Occidente, pero bueno, esa es mi visión. Horacio. Bien, yo en este punto tengo quizás una visión un poco distinta a los de los preopinantes, que cada uno tiene su fundamento, claro está, porque atendiendo a la naturaleza de los hechos y viendo lo que es particularmente el régimen comunista chino, lo que se ha prohibido técnicamente es el juego en línea. Y esto tiene una particularidad, porque cualquier producto que se pueda consumir en solitario previamente ya pasa por el control gubernamental. Entonces, si bien yo entiendo que es una manera directa de disciplinamiento a través del ejercicio jerárquico de la autoridad, en principio, creo que este disciplinamiento que se está dando se da particularmente en aquel espacio que va más allá de lo lúdico y que ingresa a la hiperculturalidad, particularmente la hiperconectividad de Internet. Si uno observa cómo funcionan los regímenes más totalitarios del siglo XX en adelante, estoy pensando rápidamente en Cuba, en Corea del Norte, en la propia China, es natural que el régimen quiera evitar todo tipo de contacto con el exterior, no solo por la influencia cultural que se pudiese dar o de afuera hacia adentro, sino la filtración de información de interna hacia el exterior. De hecho, hoy muchas veces plataformas como YouTube, bueno, tiene un mecanismo de censura muy particular, pero incluso plataformas de Twitch mediante cierto lenguaje encriptado, se utiliza para decir aquello que en otros espacios no se puede decir. Y de hecho, si uno observa lo que han sido las grandes rebeliones que se han planteado en ciertos espacios que han resistido, se me viene rápidamente en este momento el suceso de Hong Kong. Se me viene rápidamente a la mente, pero podemos buscar un par de información un poco más precisa. Muchas rebeliones al poder se dieron justamente a través del streaming, a través de juegos online, incluso hay casos muy particulares de protesta, que se veían mensajes de protestas, incluso a través del Minecraft. Para un ejemplo bien ridículo, pero concreto y que está documentado, de revoluciones que empezaron a germinar desde los juegos en línea, porque allí no existía un mecanismo de censura del burócrata controlando qué se decía en cada chat, qué se decía en cada transmisión. Entonces, el régimen chino lo que está aplicando con este modelo es tratar de evitar que de cara al futuro, donde está planteado ya una potencial y eventual intervención en el extranjero, pienso en este momento Taiwán o Birmania, viendo también cierto conflicto con Afganistán, que información interna de dicha nación pueda filtrarse o incluso protestas, como en su momento fueron en el Tíbet a través de distintos mecanismos, se puedan dar a través de un medio que el Estado no logra controlar del todo. Entonces lo que hacen es restringir el acceso. Ya que no pueden controlar el contenido que allí se vierte en comunicación, por lo menos se restringe el acceso. Esta es mi pequeña lectura al respecto. Excelentísimo, nos acordamos a toda la gente, tiene todas nuestras redes sociales en la descripción, métodos de apoyo y demás, y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.